También tenemos todo lo que son los white papers, ¿vale? El desarrollo de los white papers. White papers suelen ser un contenido muy profesional que puede estar patrocinado o no, es decir, puede ser desarrollado por una compañía que obtenga cierto patrocinio para darle mayor calidad al contenido, para hacerlo un poquito más largo. Normalmente vienen en formatos PDF y también estoy empezando a encontrar white papers que están en la nube, que están principalmente en Google Docs, que además tienen el limitante que el propietario de ese contenido puede hacer que ese documento se pueda editar o que se pueda descargar o no. Es un recurso que es cada vez más utilizado por las compañías y además tiene la ventaja que si queremos podemos darle un acceso directo al usuario o podemos incorporar un formulario por en medio para capturar los datos del lead. Y además, como es un formato que al final va con un enlace, lo podemos incluir en WhatsApp o en formatos de comunicación habituales. Por ejemplo, lo que hace Microsoft Azure para la parte de, además lo tienen ellos, diferencian muy bien lo que es los white papers, lo que son los reportings o los informes habituales, y los ebooks ellos lo tienen muy bien separado en cuanto al contenido. También nos encontramos la parte de SlideShares. Es bastante probable que todos nosotros hayamos visualizado algún contenido en nuestra vida que esté subido a SlideShare. Se puso muy de moda hace unos años, 2, 3 años aproximadamente, luego decayó un poquito, ahora está otra vez volviendo a resurgir, pero es interesante SlideShare, primero, porque subir un contenido lo puede hacer cualquiera, es muy sencillo y es gratuito. Segundo, porque además que es un escaparate más que nos permite mostrar nuestro contenido, es un contenido que lo podemos hacer descargable o no, es decir, lo podemos capar para que nadie se quede con ese contenido, y además es que SlideShare funciona muy bien en cuanto a posicionamiento SEO. Cualquier contenido que usted suba en SlideShare, de verdad, que de una forma muy rápida va a estar en primeras posiciones respecto a lo que ustedes suban. Tiene otras ventajas, por ejemplo, que es muy fácil compartir un contenido SlideShare en redes sociales. En LinkedIn es una integración brutal, es decir, se hace automáticamente. También lo podemos hacer una integración con Facebook y con Twitter. Se hace de una forma muy sencilla. Todo lo que yo les estoy explicando es técnicas gratuitas, ¿de acuerdo? Lo único que a lo mejor no es tan gratuito es el tiempo que vamos a invertir en el desarrollo de este tipo de contenidos o la publicación de los contenidos en las diferentes herramientas o plataformas que les voy a enseñar. SlideShare es una herramienta de verdad muy recomendable para aquellos ustedes que quieren conseguir rápidamente clics. Incluso podemos conseguir registros de una forma sencilla y muy económica. Más ideas, por ejemplo, el desarrollo de las masterclasses, por ejemplo, como la que estamos haciendo en el día de hoy. Es un recurso cada día muy habitual, ya no solamente en el sector de la educación, sino en multitud de sectores que nos podemos encontrar. Las herramientas más habituales, las que normalmente se utilizan, son Zoom, Webex o la que estamos utilizando hoy, GoToMeeting. Es un tipo de contenido que además tiene una doble variante. Por ejemplo, nosotros, en el caso de IEG, que hacemos seminarios, webinars y masterclasses semanales abiertas para interesados o para gente que se quiera formar en determinados temas. Podríamos utilizar un LinkedIn Live, podríamos utilizar cualquiera de las herramientas de retransmisión en directo, pero es mucho más cómodo lo que es Zoom, Webex o GoToMeeting. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas, estas de 3 de aquí, nos permiten grabar, está integrada el sistema de grabación dentro del sistema. Estas no, es decir, tenemos que utilizar otro sistema que pudiese hacer la grabación, con lo cual es mucho más cómodo normalmente para las empresas utilizar estas de aquí. Sin embargo, creo que el salto próximo no van a ser ni utilizar este tipo de herramientas ni estas, sino creo que nos vamos a ir más a estas de aquí, retransmisiones en directo con Twitch o con YouTube. Por ejemplo, Twitch ya, digamos, de alguna forma se está empezando a poner de moda la retransmisión en directo en la calle. Entonces no hace falta estar en un estudio, no hace falta estar en una habitación que hayas preparado con cámaras, sino que se podría hacer sesiones en directo en la misma calle, retransmitiendo eventos, retransmitiendo cualquier cosa que
que la empresa necesitase. Así que el tema de las masterclasses o las sesiones en directo les vamos a poner un like, porque se va a poner muy de moda y poco a poco se van a ir a empezar a ser más utilizadas por parte de las empresas. Luego tiene una variante muy interesante, que es cualquier elemento, cualquier sesión que hagamos en directo se puede grabar, es decir, es un aprovechamiento de un contenido realizado, y que además estas grabaciones que se hacen de las masterclasses o de los webinars podemos hacerlo en un formato libre, es decir, lo podemos subir a nuestra cuenta de YouTube y que cualquier persona que pase por allí lo pueda visualizar, pero también lo podemos capar y podemos decir, podemos indicar que si quieres acceder a ese contenido, pues déjanos tus datos, o incluso podemos poner en marcha algún sistema de pago por visualización. Normalmente, en las sesiones que son largas, por ejemplo, la que estamos haciendo el día de hoy, que será aproximadamente de 1 hora, para cuando queramos subir la grabación de este vídeo y ustedes las vean, podemos hacer 2 cosas. La primera es subir todo el vídeo e ir en la misma cuenta de YouTube, ir indicando las zonas más calientes, los capítulos, para que el usuario se pueda mover dentro del vídeo de larga duración sin tener que volverse loco. Hay otra opción que es cortar los vídeos, ¿de acuerdo? Una duración pues 10-15 minutos, para que sea más fácil de visualizar por parte de los usuarios. Luego, lo único que hay que tener en cuenta si vamos a utilizar YouTube es que hay que proteger el tema del copyright del creador de contenido. Por ejemplo, les explico por qué nos ha pasado alguna vez que algún profesor muestra un vídeo, ¿de acuerdo? Ese vídeo va con alguna música de fondo que tenga copyright, y automáticamente esa música la detecta YouTube y nos puede cerrar, no nos ha cerrado el canal, pero nos da un strike, nos da un aviso de, oye, el contenido que estás subiendo tiene una música que tiene propiedad intelectual, y o quitas esa música o te voy a eliminar el vídeo, o cosas de penalizaciones a mayores que te puede llevar, te puede indicar YouTube. Así que simplemente hay que tener en cuenta estas pequeñas curiosidades respecto a la protección de datos. Más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, todo el tema de infografías. Muy, muy interesante y muy, muy recomendable, porque es un contenido que es enormemente valorado por el usuario. Pero cuidado, ahí les pongo entre paréntesis, si se hace bien, es decir, hay que trabajarse un poquito el contenido. Por ejemplo, ustedes ponen ahora en Google infografías en PowerPoint y tienen un montón de sitios donde te puedes descargar plantillas y puedes utilizar esas plantillas. Bueno, pues no están mal, pero no son en formato profesional. Además, hoy en día nos podemos encontrar infografías, por ejemplo, como esta que les presento aquí, de SAP, en forma estática, pero también utilizando, por ejemplo, la aplicación de Genially, podemos tener infografías en movimiento, que yo creo que llaman mucho más la atención, aunque en este caso la aplicación Genially pues tiene un coste el desarrollo de ese tipo de infografías. Normalmente esta infografía suele ser de acceso libre, pero también hay empresas, por ejemplo, como Statista, que es uno de nuestros partners dentro de Google, donde para poder acceder a su contenido, pues requieres un fee de membresía, requieres un pago mensual para poder acceder a ese contenido. Lo bueno es que, muy similar al formato de sesión en directo o de grabación de una masterclass, en el caso de las infografías normalmente son largas. Incluso he visto infografías que con un scroll eterno. Bueno, pues ese formato se puede parchear, se puede cortar. Por ejemplo, esta de SAP la podríamos cortar por aquí y por aquí, y esos trozos de contenido que ya hemos desarrollado lo podríamos ir mostrando por partes en diferentes formatos. ¿Por qué pudiésemos llegar a cortar un contenido de infografía en trocitos? Primero, porque es un formato que es costoso de desarrollar. No es barato hacer una infografía. Una infografía bien hecha, con profesionales, donde no se utiliza un PowerPoint, sino que se utilicen herramientas de edición profesional, pues puede costar una media entre 8 y 12.000 dólares aproximadamente. Además tiene un trabajo por detrás de elaboración muy, no voy a decir complicado, pero sí que tiene que ser muy profesional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el espacio que disponemos para colocar una frase es limitado y tenemos que pensar muy bien la frase que queremos volcar, en la imagen que acompaña
No se hace esto en una tarde, requiere un trabajo profesional y por eso puede llegar a tener ese precio. Por eso reutilizamos ese contenido y le damos un segundo circuito. Lo podemos publicar, esos trozos que hayamos sacado de la infografía, en post, podemos escribir artículos alrededor o incluso podemos desarrollar vídeos cortos para aprovechar ese contenido. Y muy similar al formato de acceso, podemos darle un acceso libre o un acceso con registro. Por ejemplo, aquí he capturado un pantallazo de uno de los partners que tiene SAP, que lo que ha recogido es: te voy a dar acceso a un trozo de esta infografía de aquí, pero a cambio lo que quiero es que me dejes tus datos. Tú me dejas los datos y yo te envío por correo electrónico el enlace para que te lo puedas descargar. Bueno, pues puede ser una forma bastante interesante de capturar un dato de un registro para poder reutilizarlo a partir de un contenido previamente hecho, en este caso, por una empresa de tecnología como SAP. La parte de podcasting, muy de moda. Ya creo que nos podemos encontrar cualquier tipo de podcast, porque además la normalización de utilizar herramientas como los Alexa, los Siri, los Google Assistant o incluso los mismos podcasts en Spotify es algo más que habitual. El boom de los podcasts para empresa normalmente se está empezando a realizar dirigidos para clientes, pero yo les recomiendo que también creen esos podcasts a proveedores y también para los mismos empleados. Es muy habitual que ya tengamos nuestro Spotify en nuestro móvil y vayamos escuchando no solamente música, sino también podcast con contenido especializado en cualquier tipo de compañías. Además, son formatos que son bastante flexibles, es decir, hoy en día te puedes incluso tener un sistema de grabación de podcast en tu móvil y puedes hacer un podcast desde tu mismo móvil. No hace falta tener tampoco un estudio muy complicado o muy complejo técnicamente en tu casa o en un locutorio profesional. Puede estar guionizado, pero normalmente no está guionizado. Normalmente te plantas delante del micrófono y empiezas a hablar de un tema que tengas un conocimiento. Y si ya lo queremos hacer un poco más profesional, pues además de guionizarlo, podemos estar acompañado por profesionales del sector, ¿de acuerdo? O incluso podemos llevarlo a un nivel de entrevistas o incluso permitir los comentarios en directo por parte de los que nos estén escuchando. Formato podcast, también le vamos a dar el pulgar hacia arriba, un formato que creo que las empresas estamos empezando a utilizar, pero no de una forma masiva. Hay una gran oportunidad para también que la gente conozca nuestro contenido de una forma más audible. Otra técnica, no tan común, al menos donde yo lo he visto principalmente es en el sector de la tecnología, que son las entrevistas con los partners. Es un formato que es muy abierto, normalmente se realiza en forma de vídeo, pero también lo estoy empezando a escuchar en podcast y, por supuesto, de toda la vida lo he leído en artículos en prensa, incluso en prensa online o incluso en redes sociales. Es interesante porque en este caso involucras a los partners. Involucras a tus partners, ¿dónde? En la misma estrategia de comunicación de la compañía. Ya os digo que normalmente yo lo he visto esto en empresas del sector de la tecnología. Por ejemplo, esta empresa que se llama Genesys es una empresa de software que lo que hace es incorpora a sus partners, los que se encargan de comercializar sus patentes, dentro de la estrategia de comunicación. Oye, y te ahorras dos pájaros de un tiro. Primero desarrollas un contenido de calidad, porque que un partner hable de tu producto normalmente es mucho más creíble que desde el mismo departamento de marketing hablemos de nuestro producto. Pero es que además, como estás grabando directamente al partner, el partner se va a involucrar en la distribución de ese contenido. Como les digo, es un formato también muy interesante para que lo empecemos a hacer en las empresas. Más ideas que les pongo, que les quiero presentar. La parte de las entrevistas sociales. Aquellos de ustedes que vivan en España, pues les sonará mucho el formato que ha ido desarrollando el Banco Sabadell, que juntaba
en grabaciones en vídeo a periodistas de reconocido prestigio con deportistas o personas profesionales de reconocido prestigio. Y a partir de aquí lo que van jugando es con el concepto de vamos a potenciar nuestro RSC, o vamos a que seamos considerados como empresa de responsabilidad social corporativa. Es un contenido muy valorado, fundamentalmente por accionistas, por inversionistas, pero también por proveedores, incluso por clientes. Normalmente lo que se utiliza es un formato audiovisual, es decir, una grabación, pero también lo estoy empezando a ver mucho en podcast. Cualquier grabación que se haga luego se puede reutilizar en publicaciones en prensa especializada o en el mismo blog que pueda tener la empresa en la web corporativa. Entonces, también es un formato muy interesante. Ya digo, aquellos ustedes que iban en España, estos formatos similares que hacía el Banco Sabadell han sido muy reconocidos, además muy premiados por sus éxitos en cuanto a comunicación realizada. Otra acción que podemos hacer son los vídeos explicativos cortos. Y ya no estoy pensando exclusivamente en el sector de la tecnología o en el sector del marketing digital, no. Da igual el tipo de empresa que seamos. Podemos ser una empresa de la construcción o podemos vender lavadoras. Por ejemplo, si fuésemos Bosch o cualquiera de las grandes marcas de venta de electrodomésticos, pues explicar el funcionamiento de cómo funciona tu lavadora. Es bastante probable que todos ustedes hayan comprado alguna vez alguna lavadora y no hayamos sido muy capaces de ponerla en marcha o de sacarle el máximo rendimiento. Pues bueno, este formato de vídeo puede facilitar muchísimo el conseguir leads, el conseguir información, reenvío de la información. Normalmente suelen ser vídeos cortos. Yo aquí recomendaría, a diferencia del caso que he explicado anteriormente, les recomendaría como máximo vídeos de 15 minutos como mucho, y si yo tuviese que ser más específico, formatos de vídeos de 5 minutos rápido, respondiendo a preguntas que pudiésemos tener, por ejemplo, en el funcionamiento de un electrodoméstico o similares. He sacado aquí un pantallazo de Facebook Marketplace que lo que hace es vídeos cortos donde presentan diferentes sectores. Por ejemplo, esto lo he sacado de la plomería, de fontanería, indicando que un fontanero también se puede publicitar en Facebook de una forma rentable, ¿vale? Pues muy interesante porque involucra a sectores que Facebook en principio no había pensado.